Las fuentes reales consisten en los fenómenos sociales, económicos, sociológicos que motivan la creación de la norma. Hay necesidades, por ejemplo, nuestra sociedad estima que es necesario hoy proteger a los seres vivos. ¿Qué hacemos? Se promueve una reforma del Congreso para que los animales de circo ya no se mantengan en cautiverio, sino que se busque su forma de reintegrarlos al medio. Entonces, ahí tenemos una fuente de índole real. ¿Al derecho fiscal le interesa este tipo de fuentes? No, al derecho fiscal no le interesa la fuente real. ¿Por qué? Porque finalmente el fisco lo que pretende es solamente ingresar para que el Estado pueda mantenerse y sostener el gasto público. Entonces, sea cual sea la causa social, realmente son pocos los impuestos que se justifican a través de una fuente real. Ejemplo de algún impuesto que se pueda justificar con una fuente real, platicábamos la clase anterior. Un ejemplo de impuesto que se pueda sostener a través de una fuente real serían los impuestos a los artículos suntuarios, que ya no está vigente. En su momento hubo un impuesto a artículos suntuarios. Comprabas perlas, pagabas un impuesto especial que no estaba en el IEPS, sino en esa ley de impuestos a los artículos suntuarios o de lujo. Comprabas salmón, había un gravamen especial. Y así los artículos estimados de lujo se grababan porque se decía que si la gente tenía la capacidad económica para comprar, entonces también tenía la capacidad contributiva para enterar el impuesto al Estado. Sin embargo, se cuestionó porque cuando se analizó en el INEGI el precio, por ejemplo, del salmón, resulta que la carpa, les comentaba la clase anterior, era más cara por la ley de la oferta y la demanda, porque la gente está acostumbrada más a comer carpa que salmón. Entonces, aunque el salmón aparentemente al oír el nombre uno puede suponer, el salmón, pues no cualquiera lo come. Pues sí, precisamente como no cualquiera lo come, es más barato que las carpas. Entonces, y detalles como estos saltaron cuando se analizó el impuesto de los artículos suntuarios. Y después el propio legislador argumentaba, ya después de haber hecho su obra mal elaborada, el propio Congreso planteaba, pues cuáles, porque no todos los que están ahí son suntuarios. Entonces, ¿qué problema se trataba de resolver? Que si alguien tenía la capacidad de compra para pagar un artículo de lujo, por lo tanto debía de pagar más. Sin embargo, resulta que siempre no. A la hora de hacerse el análisis económico, esto no era sostenible. No se demostraba el argumento. Entonces, esos son los problemas cuando el derecho fiscal trata de sustentarse en una fuente de índole real. Otro ejemplo que sí implica una circunstancia real y que es un impuesto que de una forma muy difícil se eliminaría de la legislación mexicana: la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Ese impuesto es un impuesto con una fuente real. Pregunto, así, porque está viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, ya vi. Ok, pregunto, ¿qué tipo de impuestos encontramos en la ley del IEPS? ¿Qué artículo se graba? ¿Qué graba la ley del IEPS? No es necesario pensarle tanto. El IEPS es un impuesto especial y todos nos acordamos porque de alguna ocasión, de alguna manera, consumimos lo que está ahí, por favor. Refrescos, tabaco, cerveza, excelente. Dulces, bien. ¿A qué suena? Ahí ya le preguntaré a alguien más. Apellido, señorita. Vázquez, bien. Tiene la participación, ya está adelantada, ya no le volvería a preguntar en la vuelta. Sigue Cenillo Fragoso. Bien, mencionamos dulces, refrescos, mencionamos otra serie de circunstancias. Ahora, todo este tipo de artículos, incluyendo los celulares, ¿qué consecuencias traen a la sociedad? Bueno, yo lo vería más por la parte del impuesto, por ejemplo, a los bienes de todos los hidrocarburos, la gasolina. ¿Qué perjuicios tiene a la sociedad? Bueno, no solo hacia la sociedad, sino a todo el planeta, por lo que estamos viendo acerca del calentamiento global y el fenómeno del Niño. Muy bien, entonces, ¿existe un gasto que tiene que afrontar el Estado por el consumo de esos bienes? Ahora la pregunta es Díaz Ibriesca. El Estado, con el impuesto, paga el gasto público. En el caso de los gravámenes del IEPS,
el Estado enfrenta un gasto adicional por el consumo de esos bienes? No enfrenta un gasto adicional, hay que meditarlo dos veces. Los teóricos, ¿qué creen que dicen que sí? Díaz Viviesca. Ok. Me dice que no. García Vargas, bien, por favor. Hay un gasto adicional, socialmente hablando, porque la gente consuma mucho dulce, mucho refresco. Sí, hay un gasto. ¿Cuál es el gasto adicional que se deriva de consumir mucho refresco? El IVA. Bueno, aparte del impuesto que se le agrega a cada artículo. Bueno, directamente va a haber un gasto médico, por ejemplo, por la salud de los que consumen mucho. Muy bien, va a haber un gasto médico. A eso fiscalmente le llamamos externalidad. Yo les voy a decir, tanto a abogados, se los digo, como a contadores en la maestría, cuando me asignan las materias allá en impuestos. En el caso de la maestría de Derecho Fiscal y la maestría de Impuestos, ¿cuál es la finalidad? No es tomarse un seminario de capacitación más. La finalidad, aquí ustedes salen con una cédula profesional de licenciados. ¿Están de acuerdo que con eso ya ejercen? Que no es necesario tomar una maestría. Con la licenciatura ustedes ya tienen la aptitud para llevar una contabilidad, una auditoría, obtienen las competencias necesarias. ¿Cuál es entonces la finalidad de la maestría? Ya no es llevar contabilidades, requiere mayor profundidad. ¿Y a dónde voy? Estos detalles como el análisis de la naturaleza de la ley de IEPS, ahorita acabamos de hablar de la naturaleza de la ley de IEPS. Estos detalles de la naturaleza de la ley de IEPS son determinantes porque tanto contadores como abogados ahí se vuelven ingenieros de la ley. Es decir, ¿cuál es la finalidad de la maestría? Una, que tengan la capacidad de investigadores. Dos, que tengan la capacidad derivada de la investigación de dar un resultado práctico que termine en una ingeniería fiscal. La ley de IEPS es una ley de ingeniería fiscal, por supuesto, que si la analizamos, cubre esto que el compañero nos acaba de decir. ¿Qué aspecto? ¿Qué aspecto entonces dijimos que se externaliza cuando la gente consume, por ejemplo, cerveza? ¿Qué daños sociales se producen cuando la gente consume cerveza? Cuando la gente consume cualquier bebida embriagante. ¿Cuál es el efecto social? Así es, que hay un accidente y a la mujer del accidente se atropella a alguien más, se priva de la vida a un familiar, se deja sin familia a otras personas. Aparte, el Estado tiene que enfrentar la reparación de los daños que produce este fenómeno. Entonces, se externaliza, se consume el producto y se externaliza un daño. El Estado tiene que enfrentarlo. Si bien el impuesto es para el gasto público, la realidad es que en el caso de la ley del IEPS, no es tanto el gasto público, sino un gasto de recuperación de daños por los bienes que están ahí. Celulares. Los celulares producen cáncer. ¿Por qué se graba la telefonía celular? Por lo mismo. La razón es que el Estado va a tener que soportar a la larga la medicación, el tratamiento de estas personas o incluso su fallecimiento y la pensión si tienen seguro social. El Estado va a tener que soportarlo. Y entonces, ¿de dónde va a tener que salir? De un impuesto especial, que es este, que tiene por destino cubrir una externalidad. Aunque en general ya vimos en las materias anteriores, en las clases anteriores, que el ingreso es para el gasto público. En este caso es un gasto público bien específico. El daño que ocasionan estos bienes. Si nosotros hace tiempo, haciendo un ejercicio, hacemos el cálculo del IVA y del IEPS, que corresponde a la enajenación de una cajetilla de cigarros. En aquel momento, cuando hicimos el ejercicio, derivábamos que el precio sin impuestos de la cajetilla de cigarros era 5 o 6 pesos. Y les estoy hablando hace un año, no sé ahorita en cuánto estén las cajas de cigarros. ¿Sí? Entonces, 5 o 6 pesos, la caja más cara, que creo que me decían, no sé si era Benson o si era Marlboro, una de esas dos. Entonces me decían que estaba en 45 pesos la cajetilla, 35, una cosa por el estilo. Hicimos el cálculo, desglosamos el IVA. Y entonces, 6 pesos el precio de la caja al público, 30 pesos para el Estado, 40 pesos para el Estado. ¿Justo? A mí me parece justo.
Si la gente no entiende que le produce un daño y después el Estado tiene que pagar el costo, entonces de alguna parte tendría que salir, que la propia persona pague precisamente la necesidad de estar requiriendo el servicio médico, ¿no? Lo interesante es que con todo, a mucha gente el servicio no se le da cuando incurre en cáncer, pero eso ya es materia de defensa fiscal y esta materia no es de defensa fiscal, sino de otras. Esta materia es solamente fiscal en general. Entonces, bien, me decía usted fuentes reales. Entonces, ¿todos los impuestos tienen una explicación de fuente real? No. La ley del ICR no es como el IEPS, el IVA no es como el IEPS, son impuestos genéricos. ¿De acuerdo? Entonces, son pocos los que tienen una fuente real, por lo tanto, las fuentes reales al derecho fiscal casi ni le importan.